Un gusto, Nicolás, un gusto, Agustín, de estar con ustedes. Estamos aquí para las páginas La Coordinadora Nacional por Familia, Con Mis Hijos No Te Metas, entre otras páginas Pro Vida y Pro Familia del Perú. Y para nosotros es un honor tenerlos aquí en nuestro país. Gracias. Sabemos que son grandes guerreros de la verdad, ¿no? De la familia, de la vida. Y queremos conocerlos un poco más. Agustín, a ver si nos cuentas, soltero, casado, qué has estudiado, a qué te dedicas. Yo estudié 3 años de ingeniería en sistemas. ¿Ya? Empecé a escribir sobre temas de política. Si hay algún hilo conductor en verdad en todos nuestros libros, es un ataque cultural a la izquierda. Por eso nace este libro, más que por el tema ideología de género. Claro. Por eso el título es El libro negro de la nueva izquierda. Todos nuestros esfuerzos intelectuales siempre han tenido por blanco al izquierdismo. Dije, voy a empezar ciencia política. Bueno. Entonces yo estudié ciencia política en la Universidad Católica de Córdoba. Y este es personalmente el quinto libro que yo saco. Nicolás, y cuéntanos más sobre ti. Yo soy de la ciudad de Mar del Plata, que es una ciudad costera, pero la realidad es que la lucha por las ideas, la lectura de temas sociológicos, políticos, ideológicos, históricos, es mucho más fuerte para mí que leer El último rayo de la corte. Y cuando saqué mi primer libro en el año 2004, ya hace 13 años, un libro muy de la coyuntura argentina, muy del terrorismo, tenía que ver con una revisión del terrorismo en Argentina. Bueno, ese libro fue un libro multivendido en su momento, pero muy vendido. ¿Cómo se llama el libro? La otra parte de la verdad. Porque el gobierno de Kirchner, que recién entraba en el poder, estaba deformando lo que había pasado en Argentina en la década del 70, intentando glorificar a los guerrilleros, dándoles un trato heroico, reivindicatorio y al mismo tiempo una persecución despiadada, indiscriminada a todo el ambiente militar. Yo no pertenezco al ambiente militar, pero me pareció una injusticia jurídica e histórica. Entonces saqué ese libro y mucha gente se aferró a ese libro, que se vendió muchísimo, y a partir de ahí es como que corté con esta incipiente pretensión de ser abogado, estaba recién recibido yo, y me aboqué a escribir. El tema de la ideología de género y el tema de esta nueva expresión de totalitarismo político no es un tema particular argentino o al Perú, es un tema global. Y nos gustaría conocer un poco más la experiencia en Argentina. ¿Cómo el gobierno actual del presidente Macri se ha diferenciado con el gobierno de Kirchner? ¿En algo, no mucho? Cuando hablamos que la ideología de género es hegemónica, a lo que nos referimos es específicamente a que atraviesa todas las líneas políticas, políticas prácticas, no políticas filosóficas. Esto que tiene su origen en la izquierda, que es la tesis del libro justamente, son los teóricos de la izquierda que cuando empiezan a ver que han perdido la clase revolucionaria por antonomasia, que es la clase obrera, dicen tenemos que construir nuevos conflictos, el género puede ser un conflicto. La hacen hegemónica, que significa la instalan en toda la sociedad. Esto condiciona a todas las fuerzas políticas, porque se crea la sensación de que quien no se someta a los postulados hegemónicos, y subrayo esa palabra de la ideología de género, va a perder votos. Y la política, por las reglas del juego político electoral, impone la necesidad de tener más votos. ¿Y por qué se pierden votos? Bueno, porque los medios de comunicación son todos pro ideología de género, son los que bajan en última instancia la idea de este candidato es homofóbico o este candidato es un misógino. Entonces eso de alguna manera genera pinzas, ¿no? Que constriñen los discursos políticos. En este sentido, esta introducción es para explicar que el PRO es un continuismo. El PRO gana con la idea de cambiemos. Claro, el PRO es el partido que gana con la coalición de cambiemos. Lo que prometían es un cambio, que en su propio nombre se sugiere, de forma explícita. Sin embargo, en estos terrenos no ha cambiado nada. Aún más, hay muchas cuestiones bastante graves que se han llevado a cabo durante este mismo gobierno. Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de La Biela, que no sé si lo conoces, es un bar de la ciudad de Buenos Aires, donde 2 chicas homosexuales fueron allí a tomar algo, un bar clásico y tradicional, de familias, de gente grande, y empezaron toda una actuación
de que se peleaban, después que se besaban y después se tocaron incluso sus partes íntimas enfrente de todos. La gente reaccionó, le pidió a los mozos que la frenara. Un mozo se acercó, le dijo que si no se rectificaban, digamos, que se amolden a las reglas de ese lugar. Ellas siguieron, entonces le pidieron que se fueran. A la vuelta de la esquina estaban los medios para hacer ingreso en escena. Y el resultado fue que el gobierno de la ciudad, que es del PRO, que es de Macri, impuso una sanción al bar de que tenía que someter a sus mozos a cursos de ideología de género, al frente de toda la clientela. Entonces, bueno, en fin, hay un video por YouTube que lo pueden ver porque con Nicolás, por pura casualidad, estuvimos un día allí cuando en ese mismo momento se estaba con estos cursos de adoctrinamiento de género y irrumpimos en escena, le regalamos libros a los mozos, pero es solamente un caso para hacerte ver que no hay un cambio a pesar de que se supone que no hay más kirchnerismo. ¿Por qué? Porque la ideología de género es hegemonía, atraviesa los espectros políticos. Hay una cosa que me interesa resaltar, que es lo siguiente. La ideología de género es no solamente es un conjunto de ideas negativas, sino que además es un movimiento político que tiene objetivos, que tiene pasos, tiene una estrategia. Nosotros notamos que afortunadamente en Perú están en un estado más o menos incipiente. Por ejemplo, nosotros tenemos una serie de debates y sin embargo no está todavía, por lo menos no lo hemos visto en discusión, el aborto. En Argentina es una cosa que es inminente, pero previamente a eso, ¿qué se hizo? Se hicieron una serie de pasos sucesivos. Hace varios años se hizo la unión civil homosexual, de la unión civil homosexual se pasó al matrimonio homosexual, que habilita además la adopción. Esto en una de las tantas caretas de la ideología de género. Con el tema del feminismo radicalizado se va obteniendo derechos y prerrogativas por lobbies de estos grupos. En el tema del aborto ya es una cosa que está prácticamente a la orden del día, y sin embargo nosotros afortunadamente hemos visto que la sana reacción que acá hay con respecto a la currícula, por ejemplo, nosotros con Agustín leíamos la currícula y decíamos, esta currícula es un peligro, pero ojalá la tuviésemos nosotros, porque en la currícula escolar, en los programas de adoctrinamiento de nuestro país, se enseña a los chicos a cuáles tienen que ser, perdón porque esto está filmado, pero es así, cuáles son los mecanismos si dos chicos quieren tener sexo anal, de resguardo y cuidado, expresamente, con dibujitos, etcétera, etcétera. O sea, por eso ojalá nosotros tuviésemos la currícula conservadora que pretende incluir por la ventana el gobierno actual. O sea, me parece bárbaro lo que hacen ustedes, porque ustedes están tratando de cortar a tiempo una embestida que no se va a detener acá. En el Perú hemos reflexionado a través de los diferentes movimientos pro vida y pro familia que lo que finalmente esta ideología o esa corriente trata de imponer es un enfoque distinto en el cual el ser humano se convierte en un medio de realización ideológica, un medio de realización filosófica, y deja de ser el fin supremo del Estado, donde el ser humano elige libremente ejercer su sexualidad o su libertad como le plazca, obviamente dentro de límites, ¿no? Y este enfoque lo que hace es utiliza al ser humano, ¿no? Lo emplea y prácticamente lo convierte en un sujeto de un régimen, un nuevo totalitarismo, ¿no? Como existía en el siglo pasado. Y hemos reaccionado a través de diferentes sectores de la población, las iglesias cristianas, católicas, la sociedad organizada. Mi pregunta es para ustedes en Argentina, ¿cuáles son las determinaciones que han tomado para hacer frente, muy bien con el tema de los libros, pero existe alguna otra intención de formar un colectivo, que es un partido? ¿Hay ese clamor aún? En Argentina la reacción está totalmente anestesiada. Hubo chispazos, alguna movilización importante cuando fue la puja mediática por el matrimonio, el mal llamado matrimonio homosexual, y luego yo creo que hay una verdadera hay un indiferentismo, o hay cobardía o ignorancia. No sé, hay una mezcla de todo eso, pero lamentablemente Argentina es el país culturalmente más penetrado por estas tendencias, probablemente de América Latina. No conozco todo lo que es la realidad de América Latina, pero me animaría a decir que es el país
en donde este tipo de mentalidad es hegemónica y la reacción es casi nula. Hay un dato que es interesante. Yo veo que hoy en día sería imposible conformar en Argentina un movimiento como el que ustedes tienen acá, por lo que ya señaló Nico. Sin embargo, tengo una esperanza que subsiste todavía, que es que yo veo que este tema es muy próximo a los jóvenes. Cuando escribimos todos los otros libros con Nicolás nos reíamos porque pensábamos, en 20 años no vamos a tener más nadie que nos lea, porque la gente que venía a nuestras charlas tenía entre 60 y 80 años. Claro. Un público muy grande. Eran libros más referidos al contexto de la Guerra Fría. Claro. Gente que vivió eso. Entonces, con ese libro... Decíamos, ¿a quién le vamos a vender esto? Hagámoslo igual. De hecho, cuando salió este libro, imprimimos muy poquitos, era más para darnos como un gusto. Y esto nos abrió las puertas a un público completamente renovado y joven sobre todo. Claro, pues ellos son los que lo viven todos los días. Y hay un dato aparte, ¿no? Que es que el joven tiene un instinto de rebeldía casi connatural, yo diría. Por eso se ha dicho durante mucho tiempo, si a los 20 años no sos de izquierda, no tenés corazón, si a los 40 años seguís siendo de izquierda es que no tenés cabeza o cerebro. Yo nunca tuve corazón, pero al margen de eso, lo que simboliza esa frase es que en el joven está esta cosa de la rebelión contra el status quo, con ese mundo que uno vino y que tiene que fungir casi como títere porque ya estaba armado de antes, y eso lo capitalizó muy bien la izquierda siempre. Sin embargo, hoy la izquierda es status quo, el progresismo hoy es lo que domina, es el orden que domina. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de hoy ofrecerles a la juventud una nueva épica, una nueva lucha llena de sentido, que atraiga a los jóvenes. Y creo que esa es la tarea de los movimientos que se van conformando. Yo tengo seguidores que tienen 15 años, que me llaman para los centros de estudiantes para que vaya a darles charlas. Yo cuando quise armar mi centro de estudiantes, cuando tenía esa edad, perdí por goleada y era el bicho raro. Y ahora que me llamen de centros de estudiantes, como me pasa en Córdoba, digo, algo está pasando en la juventud. Y creo que ese algo es eso, que pasa también acá y pasa en todo el mundo. El péndulo se empieza a ir hacia el otro lado y hay que saber cómo manejar la situación. A nosotros hemos estudiado mucho los procesos revolucionarios del siglo XX, que eran con otro mecanismo a través de la guerrilla, que ustedes han padecido brutalmente. Los grupos guerrilleros, que en aquella época no eran el status quo, ellos tenían una tesis que era cuanto peor mejor. Y a veces, cuando hay una marcha feminista, desde el punto de vista racional, digo, bueno, ojalá que no pase nada, porque son violentas en Argentina, son habitualmente violentas, despiadadas, pero en el fondo, cada vez que arrasan con una ciudad, en el fondo decimos, mejor, porque a pesar de la desdicha, porque quedan mal paradas, quedan desacreditadas, y se va generando el germen de una reacción contra estos grupos. Entonces, de alguna manera, lo que dice Agustín, van avanzando con pasos tan audaces y tan violentos, que en algún momento determinado aparece la reacción de una mayoría silenciosa. Bueno, para terminar, en el Perú hemos iniciado el movimiento Con mis hijos no te metas, pero previo a esta iniciativa social, masiva, en las calles, hicimos una reflexión desde las diferentes iglesias, parroquias, porque ese es un tema no moderno ni nuevo, sino vemos el apóstol Pablo se enfrentó a un imperio romano que finalmente terminó degollado por el emperador Nerón, que tuvo 3 matrimonios homosexuales, ¿no? El último con su ex esclavo, que se llamaba Pitágoras. Y Pablo escribía la carta a los romanos diciendo han cambiado el uso natural, desde la cabeza hasta los pies, está corrupto el sistema. Con injusticias ocultan la verdad. Se enfrentó a un sistema totalitario y impositivo, y Nerón fue el más despiadado contra los cristianos y uno de los más liberales actualmente. Sin embargo, eso no impidió que él desarrollara su ministerio de proclamar la verdad. Nosotros en el Perú hemos tomado la determinación a través de los diferentes sectores de la población, empezando por iglesias, parroquias, de firmar un compromiso, una declaración que se llama la Declaración de Lima. Este compromiso consiste en proclamar la verdad a tiempo, fuera de tiempo, nos escuche y no nos escuche. Esta Declaración de Lima está inspirada en la Declaración de Manhattan, que se hizo el 2009, un año después del gobierno de Obama, después de un año. La Declaración de Manhattan, que inspira la Declaración de Lima y que ha generado la Declaración del Cabo en Sudáfrica y acaba de generar la Declaración de México hace unas semanas, tiene como objetivo agrupar a personas, hombres y mujeres valientes que van a estar comprometidos sin cesar, inclusive hasta dar su propia vida, para erradicar esta ideología de la faz de la tierra.
porque consideramos que es imposible coexistir o convivir con una ideología totalitaria de este índole. Y para lograr estos objetivos hemos recurrido a la reserva moral de la nación, que es la iglesia cristiana en el caso del Perú, que obviamente no está limitado a la iglesia, pero creemos que tiene el principal función y la principal carga, porque tal como lo establece la Biblia, la iglesia del Señor es el estandarte y el baluarte de la verdad, es la columna vertebral de la verdad. Y ante una ideología que es nada más que la doctrina de la mentira, la imposición de la mentira, creemos que es necesaria una reacción que tenga una convicción segura, que no tenga el temor y que sea de carácter global, porque la justicia tiene que prevalecer en la paz de la tierra. Nosotros marchamos en el Perú para hacer público la convicción de nuestra certeza moral. Nosotros marchamos con la confianza de que ninguna mentira es eterna y que la verdad triunfará y liberará. Nosotros marchamos porque sabemos que en su debido momento cosecharemos lo que hemos sembrado. Y nos gustaría en esta ocasión saber la opinión personal tanto de Nicolás como de Agustín frente a este compromiso, que es un compromiso humano, que trasciende las fronteras nacionales, que trasciende el tiempo, que es eterno y que requiere de personas, hombres y mujeres valientes, dispuestos a dar la cara, el rostro, el cuerpo, la sapiencia, la inteligencia, el tiempo, de hacer frente al imperio de la mentira. Bueno, personalmente los felicito. Me parece que esta buena reacción, esta sana reacción, nace aquí, en Perú. No me cabe dudas, por lo que hemos visto desde Argentina al menos. Personalmente voy a hacer la firma de este... Ahora bien, yo lo que creo es que la reacción a esto tiene al menos 4 niveles, 4 frentes de batalla. Y es interesante tenerlo en cuenta para lo que ustedes están queriendo gestar. Como aporte lo digo. Obviamente que yo lo firmo encantado y me parece espectacular. Lo que se tiene que generar acá es, por un lado, un grupo intelectual que pueda enfrentarse a esto en la academia, porque ese es el origen de la ideología de género. No es el origen en sentido común, ni las relaciones de producción, ni nada por el estilo. Es la academia, han sido pocos intelectuales los que han montado este edificio ideológico. Hay que tener soldados intelectuales allí, hay que tener un movimiento de masas, que es lo que tienen ustedes acá. Hay que tener llegada al poder de la política, que tengo entendido que ustedes también lo tienen acá. Y hay que tener una inserción en los medios de comunicación. El punto número 1 y el punto número 4 es lo más duro de realizar. Sin embargo, este último punto, el número 4, es facilitado hoy en día por los medios informáticos de comunicación. Podemos saltear los medios hegemónicos y tradicionales, los diarios tradicionales que nos cierran sus puertas o que nos ridiculizan. Podemos saltear la televisión por aire, que también nos ridiculiza. Hoy en día con YouTube. Y vuelvo a lo de las nuevas generaciones. Las redes sociales. Las redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube, etc. Hoy los niños, los jóvenes, miran más YouTube que la tele. Porque hoy ya no les hace falta esperar como nosotros hasta las 5 de la tarde para enganchar justo el programa que estaban queriendo encontrar. No, van a YouTube y buscan directamente y quizás se ven la serie entera. Incluso para estudiar. Y ya no solamente jóvenes, sino gente de las universidades tiene que estudiar tal tema y bueno, para aproximarse al tema empieza buscando por YouTube. Entonces, ese es un espacio que nosotros, al tener cerrado el ingreso a los medios tradicionales, tenemos que saber explotar. No conozco lo que han ustedes expresado todavía en esto que me pedís que hagamos nuestra firma. Me parece bárbaro hacerlo, para que quede ahí constituido. Y lo vamos a hacer. O quizás también promoverlo en Argentina, ¿no? Y promoverlo también en Argentina. De Buenos Aires. Exactamente. Porque ya se ha repetido no solamente en Manhattan, está en El Cabo, Sudáfrica, está en Lima, en Latinoamérica, en México, Centroamérica. Tengo entendido que lo van a hacer pronto en Bélgica. Sí. Y es importante, porque importantísimo. esas declaraciones son declaraciones de la colectividad humana, que dice basta, se acabó. Ese es un tema clave, que es lo orgánico de un movimiento. Hasta ahora lo que yo veo, salvo en el Perú, con estos grupos que se están enfrentando a la cuestión del género, son cosas inorgánicas. Esto es algo inorgánico. Estos somos 2 personas que nos juntamos a escribir un libro que tuvo éxito por
varias cuestiones, que tuvo mucho éxito, y nada más. Pero digo, no hay una organización, no hay siquiera un financiamiento. Acá estamos dando una lucha que incluso es contra el mismo Soros, ¿no? Entonces empezar a hacer algo que es inorgánico y espontáneo, este péndulo del cual hablábamos hace un rato, se empieza a ir hacia el otro lado, se va hacia otro lado que no se sabe bien qué hay, porque es inorgánico por ahora. Tenemos que organizarlo, darle una cohesión, una coherencia, un sentido y una ética. ¿Cómo? A través de estas 4 luchas que hay que dar: academia, política, masas y medios. Bueno, complementando lo que dijo Agustín y lo que vos dijiste, obviamente encantado de formar y de participar de esta iniciativa. Hay una cosa que quiero agregar, porque creo que lo que vos comentaste y lo que comentó Agustín está muy bien redondeado, que es lo siguiente: la lucha no es solamente para aplastar la ideología de género, porque yo creo que la lucha tiene que ser permanente, porque aún en los momentos de triunfalismo, si ustedes logran erradicar la ideología de género y logran sacar la enmienda constitucional y logran sacar la currícula, etcétera, etcétera, ojo, el año que viene van a volver por las mismas pretensiones. Y creo que Con otro tema, quizás. o no, o por ahí vuelven sobre lo mismo, es decir, pero puede ser otro tema. Lo que yo digo es, el enemigo no se toma vacaciones, la revolución no se toma vacaciones. Nosotros comenzamos en este libro haciendo alusión a una fecha que para nosotros es clave, que fue en 1992, cuando la Unión Soviética deja de existir como tal. Ese mismo año hubo una serie de fenómenos, pero en Occidente salió un libro de Francis Fukuyama que llamó El fin de la historia y el último hombre, que es un libro triunfalista. Ya terminó la historia, esto ya está, el partido está ganado. Esto no es como un partido de fútbol. En esto, parafraseando que hoy Agustín habló del minuto 85, yo no coincidía en eso con él, porque creo que es un partido que no termina nunca. Claro. En ese sentido. También para dar un mensaje de esperanza, no nos faltan 5 minutos, tenemos. Sí. Y en ese sentido creo que esto tiene que ser una declaración no con un objetivo puntual, sino tiene que ser una lucha. O sea, a ver, Trotsky planteó la revolución permanente. Bueno, tenemos que hacer la contrarrevolución permanente, porque esto uno puede sacar un triunfo político, mediático, etcétera, pero guarda, porque el domingo que viene tenés otro partido, siguiendo con la metáfora futbolística. Te pongo un caso sobre esto que me parece impecable, porque este libro ataca a la izquierda en su título fundamental y abajo en su subtítulo, ideología de género, porque la ideología de género, según nuestra tesis al menos, está en los intentos del neomarxismo, es decir, es una máscara. ¿Qué otras máscaras hay? El multiculturalismo, que se gritó, por ejemplo, en las marchas anti-Trump del feminismo: Alá es grande. Es decir, empiezan a tenderse hilos de contacto, lazos de contacto entre una cosa y otra. Y hoy vemos, por ejemplo, pongo un caso al azar de Estados Unidos, hace 1 año, 2 años, se vio en un high school, hubo una liga de atletismo en los high school de Texas. Y hubo un equipo que al llegar en el primer puesto a la línea final, se hizo la señal de la cruz. ¿Qué ocurrió con ese equipo? Lo descalificaron, porque era ofensivo para los musulmanes. ¿Qué pasó hace poco en una universidad de Francia? Les pidieron a los alumnos que se quitaran las cruces, porque era ofensivo hacia los musulmanes. ¿Qué ocurrió en la ciudad de Colonia, Alemania, hace relativamente poco? Una violación entre 1000 refugiados contra las mujeres que andaban por el centro de esa ciudad. ¿El feminismo dijo algo de esto? Nada. ¿Esto se conoció a nivel mundial? Nada. Ahora bien, ¿qué ocurría si los 1000 tipos que salían a violar chicas por la calle eran sacerdotes? Hubiese sido algo que se hubiese conocido en todos los lugares. En Alemania tenemos el caso de un tipo que va a ir a juicio por comer tocino en un subte muy cerca de 2 chicas islámicas. Claro, porque ellos tienen como una cosa ahí con el cerdo, ¿no? Entonces, ¿cómo hay muchos frentes de lucha que a veces se empiezan a articular, y quizás que la ideología de género es un partido que se gane, pero hay otros partidos también que dan? Mira, nosotros en el Perú, al igual que ustedes, consideramos que si bien eso tiene raíces políticas, históricas, respecto a la izquierda, es parte, ¿no?, del análisis. Creemos que fundamentalmente es también una lucha entre la mentira y la verdad, ¿no? Porque obviamente lo que se está cuestionando es el ser ontológico del ser humano, su existencia, qué es, y inclusive la propia biología, la naturaleza,
diciéndolo en términos cristianos, la misma creación está siendo desafiada por teorías humanamente creadas, ¿no? Y por eso, tanto en la Declaración de Manhattan, que inspira las demás declaraciones del mundo, me gustaría comentar brevemente, se habla sobre el rol protagónico e importante y trascendental de la Iglesia del Señor, la Iglesia de Jesucristo. En Inglaterra, William Wilberforce, luchando años tras años, décadas tras décadas para abolir la esclavitud. Igual en Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln, recordando que los juicios del Señor son justos y a la vez verdaderos, y renunciando que América no puede sobrevivir mitad libre, mitad esclavo. Después tenemos el movimiento contra la segregación del reverendo Martin Luther King Jr., que anheló por un sueño que se fundamentaba que todos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y ahora este nuevo desafío que también consideramos que es vital reaccionar de forma articulada, sin ningún tipo de vergüenza, porque lo que estamos defendiendo es la verdad, y la verdad siempre prevalecerá. Y si no es en nuestra época, será en la época siguiente, pero lo importante es marcar la historia y ubicarnos en el lado correcto de la historia. Y el lado correcto de la historia siempre será en el lado de la justicia y en el lado de la verdad. Muchas gracias, Nicolás, muchas gracias, Agustín. Para nosotros es un gran privilegio tenernos en el país y esperamos que regresen siempre. Los agradecidos somos nosotros, pero no nos van a preguntar cómo se consigue el libro. Muy buena pregunta. ¿Cómo se consigue el libro? ¿Dónde las podemos seguir? ¿La página web, por favor? Bueno, no hay página web del libro. Pueden seguirnos en Twitter y en Facebook. ¿En Amazon? En Amazon pueden conseguir el libro. Ponen amazon.com, el libro negro de la nueva izquierda. Y bueno, y ahí tienen la opción para leerlo. Yo tengo un diario digital donde todas las publicaciones o videos de Agustín o los míos están actualizándose constantemente, que es prensarepublicana.com. Pero el libro puntualmente en cualquier lugar del planeta, Amazon.com, el libro negro de la nueva izquierda. Perfecto, ahora en el video vas a poner los links para que la gente pueda ingresar al enlace y adquirir los libros. Les recomendamos a todos que se sigan preparando en esta materia. La lucha es larga, pero es importante estar preparados para así afrontar a la mentira con la verdad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nicolás. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Muy amable.